Bienvenidas, bienvenidos al programa Perfiles en Formación. En esta nueva etapa de estos esfuerzos tecnológicos y de comunicación cultural que estamos haciendo para ustedes, ahora dedicados a la educación artística en las artes escénicas. En esta primera temporada vamos a estar dedicados a la danza y pues la idea es poder hacer un recorrido por algunas de las escuelas de danza, no solo contemporánea, quizás vamos a abrirnos hacia otros géneros de la danza, pero mientras tanto hemos iniciado en la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olin Yolistli, una escuela que, bueno, ya con pues 20 años o me parece que más una fundación que en un inicio eran unos talleres y que después poco a poco se fueron convirtiendo en una opción profesional, actualmente con una opción de titulación, ya que ya acredita en un nivel técnico superior universitario y un técnico profesional. Hoy nos encontramos con la maestra Eugenia Vargas, a quien les vamos a dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Eugenia? Muchas gracias por estar en este programa. Hola Jaime, muchas gracias por la invitación. Aquí muy contenta. Pues qué bueno, más contento nosotros porque pues hemos tenido la oportunidad de platicar con pues ya un buen número de maestras, digo maestras porque también abrimos la invitación a todo el colegio de maestros y hemos estado han estado respondiendo pues hasta ahora pues un buen grupo de docentes que nos han estado acompañando aquí. Y bueno, Eugenia, pues para empezar. Hemos visto tu semblanza al inicio del programa y bueno, pues en una escuela de danza contemporánea, un perfil como el tuyo, que normalmente te reconocemos en la danza Buto, pero bueno, fíjate, en un marco como este y que lograste poco a poco ver cómo era la necesidad de una presencia como la tuya en en una alternativa, en una técnica alternativa que le puede dar a los chicos otra manera de abordar las técnicas del cuerpo. Así que primero antes de llegar ahí, hablemos de ti. Un poquito acerca de lo que es tu trayectoria profesional y que y que la podamos encaminar, encauzar hacia la educación precisamente. Así es que háblanos un poquito de tu origen profesional. Bueno, yo me formé primeramente en los grupos especiales de danza contemporánea, los que existían detrás del Auditorio Nacional. Tomé clases pues con Ballet Teatro del Espacio, Ballet Nacional, con la maestra Isabel en el Espacio del Alba. Ajá. Y bueno, después de eso, a mí me interesó mucho o tuve una inquietud muy fuerte después de estar en todo este trabajo de formación, que fue más por la libre, ¿no? O sea, de estar conociendo, investigando, probando distintas técnicas. Me interesaba muchísimo la danza, o sea, el preguntarme sobre la danza, de qué es la danza, para qué la danza, cómo componerla, con qué objetivo, porque también me parece y me sigue pareciendo que invertimos muchísima energía en la creación de nuevas obras, de producciones, en las clases, el trabajo de entrenamiento arduo, y entonces también me interesaba muchísimo por qué tanta energía, con qué objetivo decir lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, de ahí mi interés por estudiar coreografía, para poder hacer o pensar desde la danza un discurso escénico, y me basé en la construcción de la imagen como uno de los puntos fundamentales, y estudié en la Escuela de Escritores, porque creo que la palabra y la danza están íntimamente relacionadas, y también un diplomado en Cinemanía, y entonces la imagen, la palabra y la danza como una trío, una triada para poder crear coreografía. Cuando uno decide hacer como este paso entre lo que uno conoce y lo que uno pues quiere compartir, pues hay como una gran responsabilidad.
y que implica pues el hecho de poder tener como ya una cierta metodología y que nos permita transmitir eso. ¿Con qué empezaste tú a hacer esa transmisión de conocimientos en términos de talleres, de clases? Bueno, estoy convencida, o al menos en mi experiencia, que cuando uno tiene el privilegio de poder compartir algo, es que aprende realmente, ¿no? O sea, el trabajo docente en realidad son los alumnos los que van llevando el impulso y el arrojo y las necesidades diversas de aprendizaje. Entonces, yo toda mi vida he dado clases desde adolescente. Ha sido como mi forma, me encanta la docencia, pero creo que realmente me formé como maestra o tuve una experiencia sumamente gozosa que me marcó. Fue en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y ahí pues fue un tour de force, digamos, de poder eh, hacerme muchísimos cuestionamientos y el trabajo fue con los actores, ¿no? O sea, un trabajo de corporal con actores. Y entonces ahí creo que aprendí a desmenuzar, a poder tomar, analizar todo lo que yo había podido ir recogiendo a lo largo de mi camino en mi propia formación para poderlo empezar a traducir y a llevar por nuevas rutas en el trabajo con estos jóvenes actores. Y entonces también, más que la danza, en como en una manera de reducir la danza a una concepción única, lo quise abrir hacia una reflexión del cuerpo y sus posibilidades expresivas. Entonces, de ahí que me ha interesado muchísimo siempre trabajar con una cantidad de gente que no sean solamente bailarines, sino actores, maestros, muchos maestros que se dedican también al trabajo con niños, adolescentes, adultos mayores. Si pensando en el cuerpo, entonces no es una reducción únicamente a una técnica dancística, sino más bien es un enfoque de las posibilidades del cuerpo, de las posibilidades expresivas del cuerpo, donde uno de los enfoques fundamentales es el entrenamiento de la sensibilidad y, y de la sensibilidad nerviosa, es decir, del sistema nervioso como ese sistema que a mí me interesa muchísimo para poder abrirse a una percepción amplia del tiempo, del espacio, de la energía, del peso y de la propia intimidad, ¿no? O sea, del universo poético personal. Cuando tú juntas esto con otra de las disciplinas bueno, ahora te caracterizan por las que te conocemos ahora, que es el buto, ¿cómo estableces ese enlace ante una disciplina que va más allá de la técnica, que justamente busca otro enfoque, otra manera de acercarse? ¿De qué manera influye esto dentro, esta disciplina que tú has asimilado, ahorita nos dices por cuánto tiempo, y que tiene mucho que ver precisamente con, no solo con el cuerpo, sino con una manera un poquito más orgánica de trabajar el cuerpo, la mente, el espíritu, me atrevería yo a decir. Ujú. Bueno, es que creo que justo sin pensar en una técnica en específico como puede ser Graham, Release, Buto, sino más bien pensando en el cuerpo, es que puedo hacer esos enlaces. Y creo que si tuviese a fuerzas que ir hacia ese enlace o vínculo, en el Buto una de las cosas que se busca fundamentalmente es la expresión del propio cuerpo, ¿no? O sea, de la búsqueda de la danza personal. Entonces, hay una base, un sustento absolutamente ligado a lo que yo trato de compartir en las clases, ¿no? Que es que cada chico, chica pueda sumergirse, comprometerse
a la profundidad de sí mismo, ¿no? Desde un conocimiento de su cuerpo, de la motricidad de su cuerpo, de la sensibilidad y los sueños también que habitan su propio cuerpo. Entonces creo que desde ahí el buto pues está naturalmente ligado, ¿no? Que también me cuesta mucho trabajo en las clases a veces, que algunos estudiantes prefieren el montaje de secuencias a la exploración de un lenguaje personal. Y bueno, también me parece natural porque en la educación dancística profesional a veces se privilegia el control sobre una serie de movimientos, ¿no? Para ejercerlos de forma virtuosa. Entonces se reduce, desde mi sentido, eh, qué es la danza, ¿no? Y que creo que no tiene que ver solamente con ese entrenamiento tan específico que es pues el entrenamiento del bailarín cotidianamente, ¿no? Sino que creo que el entrenamiento cotidiano de la sensibilidad debiera ser también uno de los ejes formativos medulares en cualquier artista. Pero bueno, hablando del bailarín, pues el bailarín, ¿no? Sí, tienes razón. Yo mismo, siendo también docente de la escuela durante un buen tiempo, mi línea de trabajo tiene mucho en común con tu trabajo, tú lo sabes muy bien. Y es verdad, es decir, cuando los alumnos, cuando los estudiantes de danza que están habituados a recibir órdenes, y bueno, porque en estas órdenes me refiero no solamente a la instrucción, sino a un orden estructural a nivel corporal, están habituados a trabajar con cierto tipo de condicionamientos, llamémosle así, porque lo son en cuanto a la manera de moverse en una cierta técnica o en otra. La dificultad estriba cuando de pronto no tienes eso y tienes que realmente voltear no desde fuera hacia ti, sino desde a ti hacia afuera y ver qué es lo que surge realmente cuando entonces estás en el vacío, no se te está diciendo te tienes que mover así y desde ese lugar empieza a reconocer lo que es esa organicidad y ese impulso que viene desde dentro y que bueno, no todos al principio están dispuestos a pagar el precio del vacío. Yo siento que ahí es donde está el verdadero germen de la creatividad y creo que en tu caso justo eso es lo que tú buscas, me parece, ¿no? Ese germen de la creatividad que se encuentra en ese vacío y por lo tanto, pues el precio es no me enseñan nada, yo tengo que aprender de mí mismo para encauzar aquello que me lleva hacia lo desconocido. Lo conocido está en la técnica que uno puede recibir de una determinada manera de trabajar con el cuerpo. Pero cuando no hay eso, entonces, ¿con qué nos enfrentamos? Así es que háblanos de la materia de la que tú impartes en la Escuela de Danza Contemporánea, porque me parece que mucho más va por ahí, sobre todo porque a la hora de presentar estos resultados, los creadores son los alumnos, no eres tú. Me refiero, no eres tú como una coreógrafa en el sentido convencional, ¿no? Bueno, ya me adelanté, discúlpame, pero sí, ahora tú ubícanos en esa manera. ¿Cómo se llama tu actividad, tu materia? Sí, bueno, antes nada más quiero decir rápidamente que ese vacío del que hablas yo lo ubico en la chispa, o sea, en la electricidad, y por eso de ahí mi interés en el entrenamiento de la sensibilidad nerviosa en el bailarín actor, ¿no? Que es esa escucha sensible de toda esta electricidad que está ocurriendo todo el tiempo en el cuerpo y entonces no hay que hacer sino permitir que suceda porque ahí están pues esos chispazos que todo el tiempo están efervesciendo en nosotros, ¿no? Y bueno, la asignatura que imparto en la Blinjo Listli se llama Prácticas Escénicas, taller experimental y prácticas escénicas. Es en el primer año, siempre he estado trabajando con los chicos de primero, cosa que me encanta. Y bueno, el objetivo fundamental de la asignatura es poder abrir un espacio de exploración para que los jóvenes empiecen a trabajar con búsquedas
lo que decía al principio de este lenguaje personal, que es todo un reto porque normalmente al principio las improvisaciones están plagadas de pasos de técnica, release, contracción, stand views, y entonces poder de alguna forma, entre comillas, desaprender esa técnica para poder encontrar otras maneras es, digamos que la esencia del trabajo. Y después de eso se lleva a un proceso de composición a partir de temas específicos que se elijan y entonces también hay un pequeño trabajo con elementos de composición básicos para que ellos puedan enunciar de manera colectiva pues una coreografía, ¿no? Entonces los ejercicios en clase hay muchos que son de manera individual, muchos son de pareja y otros tantos grupales, ¿no? ¿Cómo estableces el equilibrio entre un trabajo que parte de uno mismo hacia el trabajo con el otro y después hacia el trabajo en colectivo? No es fácil, porque primero los conminamos a que descubran cosas hacia sí mismos. Después me imagino yo que en esa relación con el otro, que es súper importante, en esa manera de realmente percibir la presencia del otro, pero cuando ya se hacen, porque yo he visto que casi mucho de lo que tú haces con ellos al montaje es una creación colectiva. ¿Cómo trabajas esa parte? De por sí ya en un proceso de grupo profesional es difícil. Aquí, ¿cómo estableces tú ese equilibrio, ese balance entre lo individual, el trabajo con el otro y el trabajo con el grupo que implica esta colectividad creadora, creativa? Bueno, es muy complejo también porque los chicos de primero suelen ser también grupos muy grandes, ¿no? O sea, de 20, 25 alumnos. Y a mí me gusta mucho empezar justo desde lo individual para poder que cada quien empiece a reconocer su voz y en el trabajo con el otro trabajo mucho el reconocimiento de lo valioso en el otro como uno de los fundamentos para poder empezar a dialogar. Entonces, ¿qué es lo que yo descubro en el otro que me resuena, que me dice, que me habla? Y entonces, ¿cómo puedo yo responder desde mi propio tesoro, digamos, aquello que me está invitando a hacer? Porque también creo que la danza, aunque sea en solitario, siempre se hace en una escucha con el espacio, con el tiempo. Y entonces los chicos van aprendiendo a primero ser sensibles o ser fieles a su propia voz, pero después a poder valorar la diferencia del otro y entonces poder entablar un diálogo íntimo desde la diferencia. Y entonces se logran hacer cosas que me parecen muy valiosas porque no se va desde un montaje de pasos más o menos seductores, sino desde un trabajo de la propia intimidad. Y entonces mi papel en ese espacio es poder dar cierta unidad a todas las voces que se están manifestando, ¿no? Que eso ya pues es un poco más de coreografía, digamos, ¿no? ¿Cuáles son, porque uno, bueno, tiene uno como su plan de trabajo, incluso se tiene que hacer esos programas de trabajo que ya constituyen toda la sábana de materias que tiene toda una estructura académica. A la hora de la hora, pues la libertad de cátedra nos permite irnos adaptando a la realidad con la que nos enfrentamos con los alumnos, pero pues a veces las cosas no resultan como uno quisiera. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentras al trabajar de esta manera? Uno, tanto en el trabajo de propiciar esa actitud de mirada hacia uno mismo,
para que el alumno realmente se desapegue de toda esa necesidad por seguir una instrucción y que se trabaje sobre sí mismo. Y por otro lado, en ese otro trabajo del reconocimiento del otro, que ya implica esto que deriva en una creación, en tu caso. Platícanos un poco al respecto. ¿Cómo confrontas tú eso sin que se rompa el equilibrio, sin que haya conflictos? Bueno, cada generación es muy diferente. Con cada generación también el plan de trabajo se transforma. Eh, por ejemplo, en la generación de este ciclo escolar, antes de la pandemia, hubo pues un gran entusiasmo. Es un grupo que ha respondido muy bien y que no me ha costado trabajo, sino que al contrario, me han enamorado realmente para poder seguir e impulsar nuevas actividades. Pero ha habido otras generaciones que han sido mucho más complicadas y que creo que en especial una generación fue compleja más por los conflictos internos, ¿no? O sea, por las rivalidades entre ellos. Y entonces, a pesar de las distintas dinámicas para poder encontrarse, poder valorar, poder respetar, poder mirar al otro, pues no, pues cuando no hay ganas de abrirse a ello, la verdad es que tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Porque como en todo proceso íntimo se requiere del papel de ambas personas, ¿no? Entonces, indudablemente, como guías que estamos al frente de un grupo, nos corresponde entusiasmar, ¿no? Entonces, ese es un trabajo, sí, que tenemos que hacer. Pero si el otro no se deja entusiasmar, entonces también es como un diálogo de sordos, ¿no? Eh, Sí, me ha tocado que haya sido difícil. He recurrido, por ejemplo, a maestros invitados también, ¿no? Para poder desde otra energía, otra manera de entrar al material que hay que revisar, poder ver si es por ahí, ¿no? Eh, Trabajo con videos, ¿no? Con danzas que están en la red, contextos, eh, pero bueno, por fortuna ahorita esta generación está muy interesante y bueno, en estos tiempos justos de contingencia sanitaria ha sido muy interesante y todo un aprendizaje para mí de cómo hacer para que se mantenga el entusiasmo en un grupo está siendo bien complejo, porque la distancia sí va menguando, ¿no? Eh, pero aún así ha habido cosas extraordinarias, ¿no? O sea, cosas de trabajo, de creación, porque los chicos son increíblemente creativos, ¿no? Entonces, también ha sido pues muy gozoso poderlos ver, ¿no? Justamente, ya casi encaminándonos al final, estamos en una situación pues que nos ha tenido que poner en esta circunstancia en la cual estamos nosotros ahora mismo en comunicación, donde pues tú también sé que en la escuela se ha mantenido este tipo de comunicación a distancia, que han seguido las actividades y que han enfrentado este reto de que la distancia y el hecho de que también los alumnos puedan tomar clase siguiendo una instrucción desde casa, desde la casa de la instructora, de la maestra, y que, bueno, no es lo mismo estar en un salón donde todos estamos juntos. Así que, primero, ¿qué reflexión te trae esto más que como una amenaza, que lo fue en un principio y lo sigue siendo, por las cuestiones por las que justamente estamos en casa y que nos evita el contagio y todo esto que ya sabemos todos, pero que sin embargo también creo que ante cada amenaza hay una oportunidad de cómo nos reinventamos, cómo volvemos la mirada hacia nuevas posibilidades, no solo por el uso de las tecnologías. ¿Cómo has tú vivido esto?
¿Qué oportunidades tú has encontrado de reencontrarnos con nosotros a través de esta distancia? Me parece que existe ahora un compromiso que tendría que existir siempre, pero que ahora me parece que es patente, de la responsabilidad de tomar la educación como un camino personal, de realmente educarse, de elegir hacia dónde y hasta dónde entro personalmente, sin la coerción de la evaluación o de la escuela, sino desde el entusiasmo y la pasión personal por formarme en X o en determinada área. Y sí, creo que otra cosa importante es poder pensar la danza no tanto justo desde técnicas muy específicas, sino de un entrenamiento mucho más flexible que implique un autoentrenamiento, que si no está la barra de clásico en mi casa, que pues no existe, en pocas casas habrá, ¿qué puedo yo hacer como bailarina, bailarín, tanto en formación como profesional, para entrenarme, para encontrar mi propio entrenamiento responsable y apasionadamente, para hacer de mi cuerpo justo ese espacio expresivo e intenso de apertura hacia la vida, ¿no? Entonces, que en la danza vista así, como la estamos o la hemos estado viviendo hasta ahora, pues deja de tener actualidad, ¿no? Porque ante esta circunstancia de crisis es necesario que cada uno tome realmente esa pasión por encontrar la manera de hacerse más sensible, ¿no? Me gusta pensar el cuerpo también como la masa del pan, ¿no? Que hay que amasar para hacer cierto pan exquisito con ciertos materiales e ingredientes, pero pues esa es una creación personal y creo que la educación dancística profesional tendría que ir hacia dotar a los chicos de los elementos necesarios para hacerse independientes. Que si no está el maestro, no importa. Ellos pueden seguir avanzando y seguir encontrando una forma muy personal de expresión y también encontrar diferentes formas de hacer danza, porque además también veo que ahora pues nos está empujando a una reflexión muy grande, si ya no va a haber funciones en teatros, o si van a ser con poca gente, si va a haber un bailarín o tres bailarines y la sana distancia y etcétera. O sea, hay que empezar a imaginar nuevas formas de expresión para estos tiempos, ¿no? Que al parecer llegaron para quedarse. Qué gran desafío. Sí, Qué gran enorme. desafío, ¿no? Un enorme desafío, también una enorme responsabilidad para no traicionarnos a nosotros mismos, es decir, no se trata tampoco de olvidarnos de lo que somos, de nuestro origen y de lo que sabemos que se puede hacer en las mejores condiciones, pero por otro lado está el desafío de llegar a lo esencial, es decir, la escena existe en tanto que sí, es cierto, haya un escenario, un teatro, luces, música, pero al final estará siempre el que lo hace, el hacedor de la acción y alguien que lo mira. Y podemos quitar todo, ¿no? Es un poco a la enseñanza del teatro pobre, ¿no? Donde todo puede esencializarse y que finalmente, ¿qué queda, no? En esa naturaleza humana que se encontrará consigo mismo y con el otro y ante la colectividad con una nueva manera de ver y continuar adelante. ¿Quisieras agregar algo más y como un poco como el mensaje que uno le deje a nuestros chicos, que son los que finalmente esperemos vean estos programas, las futuras generaciones ante lo que se van a enfrentar y con una actitud de la que, bueno, estas entrevistas con maestras, con docentes que están dedicados a la educación artística, nos puedan pues como dar ánimos para no perdernos. Ya nos dijiste, todo esto que acabas de decir fue muy importante en tanto a esa responsabilidad propia, pero algo que quieras agregar, mi querida Eugenia, para cerrar ya esta charla. Pues creo que decir que somos unos privilegiados, que cuando elegimos el arte como una forma de vida, en realidad hemos sido muy valientes de entrada, o no sé si muy valientes, pero más bien
es un camino realmente dichoso, pero que hay que andar paso a paso con plena conciencia, plena responsabilidad, que hay que estudiar mucho, que hay que pensar la danza, que no solamente se trata de mover el cuerpo, sino de involucrar la totalidad del cuerpo, que significa una reflexión crítica sobre lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y siempre desde una actitud lúdica y gozosa, creo yo. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias. Te Gracias a ti. agradecemos de verdad que hayas aceptado esta invitación y bueno, quede como un inicio de más temas que abran la posibilidad de abrir este programa a investigaciones, propuestas que se puedan hacer a través de la educación artística en las artes escénicas y por lo cual, bueno, continuaremos trabajando y nos despedimos. Me queda, Eugenia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un abrazo. Un abrazo igualmente y pues continuamos en este camino hacia la posibilidad de encontrarnos con otros profesores, profesoras que estén deseosos de poder también compartir de esta otra manera este trabajo tan valioso, tan fundamental para las artes escénicas, como lo que sucede justamente ahí en ese espacio de encuentro con nuestros alumnos a quienes transmitimos una línea de tradición que finalmente proviene de nuestra propia historia, de nuestras propias técnicas, de lo que nosotros normalmente constituye nuestro corpus como artistas y también como docentes. Así es que no se pierdan las próximas emisiones aquí en Danzanet TV para ustedes en este programa Perfiles en Formación y nos vemos hasta la próxima.